Señores, desgraciadamente, no vamos a poder hablar de la gestión de nuestra invitada como embajadora, porque junto con Federico Cuello, Gabriela Bonetti, Víctor Grimaldi y Hans Dannenberg, Laura Faxa, forma un grupo, que quizás se me olvide alguno, de los embajadores que han hecho un trabajo digno como diplomáticos fuera de República Dominicana. Hoy ella es embajadora de República Dominicana ante el Reino Unido y nos viene a hablar de en el Reino Unido de Suecia, concurrente con 2 naciones más. Le damos la bienvenida a Laura, a Virpi Heinonen, Carita Proqui y Julio Valeirón. Ellos nos van a hablar acerca de transferencia de conocimiento de la educación de Finlandia al sistema educativo dominicano. Profesor, ahí los dejo hablar su propio idioma. Yo le voy a pedir a Laura, con toda confianza, que nos presente a nuestros invitados. Pues tú eres concurrente en Finlandia. Sí, en Finlandia. Y entonces, bueno, primero... Porque aquí hay siglas, y las siglas hay que desarrollarlas para no entender su contenido. Yo soy embajadora en el Reino de Suecia, concurrente con Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia. Estoy en Suecia, pero concurrente Dinamarca, Finlandia y Noruega. Hasta ahora, llevamos desde la embajada la sección consular de los países bálticos, que ofrecen oportunidades importantes para los desafíos de la República Dominicana. Están a la punta en ciberseguridad y también en la gestión de los recursos educativos abiertos. Son una referencia en UNESCO y tuve oportunidad de trabajar con ellos. Para mí es un honor estar aquí con tan digna representación del periodismo dominicano y venir con una delegación de Noruega que viene a intercambiar con los dominicanos para apoyar lo que es un eje central de la política nuestra, que es la educación. Y estamos aquí con Finlandia, que está en la punta de la educación en las encuestas de la OCDE, en las encuestas PISA. Nosotros acabamos de tener una encuesta PISA, entonces estamos trabajando para ver cómo fortalecemos un marco global de cooperación en las diferentes áreas en educación, y eso es uno de los ejes del trabajo nuestro, tanto en Suecia, en los otros países también y en Finlandia. Nos acompaña la señora Carita Proqui, que es la directora global de Relaciones Globales de la Universidad de Tampere, de Ciencias Aplicadas de Tampere, y la señora Virpi Heinonen, que es la responsable para América Latina. De manera especial está aquí con nosotros el señor Leo Valeirón, que es un militante de la educación en la República Dominicana y que es el director del IDEICE, que es la instancia del Ministerio de Educación que se encarga de evaluación de educación y de formación de profesores y que hace toda esa articulación. Porque este es un proyecto en la que las diferentes instancias que trabajan en educación tienen que articular para definir una estrategia global de trabajo. Y en mi trabajo como embajadora, uno de los ejes centrales es educación, desarrollo sostenible, economía verde, y cómo eso está articulado en torno a un proyecto de cooperación global. ¿Y es la primera vez que estas entidades visitan el país? No, ha habido una relación con Finlandia en educación. Y ha habido algunas misiones dominicanas que han ido. Josefina Pimentel estuvo cuando era ministra de Educación hace unos años, Virpi ha estado varias veces, sí, Carita el también. Año pasado estuve. Yo acabo de despedir la semana pasada una misión de la Universidad Técnica, de la Hank University, que ha desarrollado trabajo con Infotep. Pero la idea es, esta gente ha habido encuentros, relaciones puntuales, pero la idea es cómo eso se integra en un marco global de la cooperación bilateral y cómo en Noruega, en Finlandia, donde hay una articulación entre el Estado,
o sea, el Ministerio de Educación, la Dirección General de Educación y las universidades como sector privado, ellos están articulados así, como hay una articulación para definir un marco de cooperación con Finlandia, donde la educación esté en el centro. Entonces eso implica educación técnico-profesional, educación técnica, los liceos técnicos que queremos formar, el apoyo a los community colleges, como el apoyo a la pequeña infancia, cómo hacemos una articulación con los resultados de ese gran plan de alfabetización que de 800.000 personas fuera de la alfabetización. Ahora, dentro de las mismas funciones de Carita y de Virpi, veo que en lo de la señora Proqui hay claramente el tema de educación superior aplicada. Sin embargo, la otra vemos algo como que luce un proyecto de una empresa privada. ¿Es así? No, lo que pasa es que allá en el formato las universidades son empresas, venden sus productos. Ah, ya. Entonces eso, allá la universidad es libre, pública y todo lo que sea, pero ellos venden sus productos. Aquí los regalan. Ellos ofrecen, pero tú puedes montar marcos de cooperación. Hay marcos de cooperación que tú montas con una agenda y entonces es esa articulación que también tienen los suecos. O sea, ellos tienen una alianza entre el sector privado y el Estado para todas las... Incluye hasta mercadeo, ¿eh? Sí, no, pero ellos, sí, incluye todo eso. Entonces ese es el modelo de funcionamiento que ellos tienen como modelo. Bien. Ella quiere decir algo. Sí, yo quería comentar en ese tema que obviamente en Finlandia todas las universidades son universidades estatales, las escuelas también. Somos estatales, no existe el sector privado en educación en Finlandia. Hay universidades estatales. Sí, son estatales, sí, pero ellos prenden su servicio. Lo que se refiere, por ejemplo, la embajadora Faxas es en el hecho de que obviamente ahora hay mucho interés por la educación de Finlandia y como se costea hoy en día la educación nuestra es a través de los impuestos, lo que obviamente nosotros no podemos ofrecer servicios a otros países con los impuestos pagados de los finlandeses. Entonces, esa es nuestra respuesta, cómo podemos ofrecer servicios, por ejemplo, fuera de Finlandia, cubriendo gastos. Si no se pueden facilitar esos servicios porque están destinados al interior, ¿en qué espacio se va a hacer la articulación con Dominicana? Pues mire, podría ser perfectamente firmando, por ejemplo, un marco. La financiación tendría que venir, obviamente, por parte del Ministerio de Educación de la República Dominicana o alguna otra entidad que puede financiar ese tipo de cosas. Y tenemos muchos ejemplos. Nosotros llevamos ahora ya 5 años cooperando con Brasil de esta manera, donde el Ministerio de Educación, digamos, nos provee los mismos fondos que tenemos para formar nuestros propios profesores. Ahora, del mismo formato, estamos formando profesores en Brasil. Y el profesor Baleirón es el partner local de esa alianza. Bueno, de alguna manera nosotros, desde el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa y en el marco de nuestro 9º Congreso, hemos visto importante y estratégico en una relación con la embajadora y amiga Laura Faxas de poder contar con la presencia de Finlandia en el país y que nos pueda mostrar qué hacen ellos en educación. O sea, se habla mucho del milagro finlandés, de la magia de Finlandia, ¿no? Y ayer mismo en la conferencia que Carita Proqui nos dio, justamente nos planteaba como lo sencillo que es aquello, ¿no? Nosotros como instituto entendemos que es nuestra misión el poder ofrecerle al país las oportunidades que otros países han ido desarrollando, y qué mejor espacio que ese 9º Congreso donde congregamos personas que vienen de muchos países y maestros de República Dominicana que vienen inclusive desde la frontera. ¿A quién en el país? Sí, sí. ¿A quién? ¿A las universidades, al gobierno, a la educación, al MEICIT? ¿A quién? Bien, nosotros somos un órgano descentralizado del Ministerio de Educación, dependemos directamente del Ministerio de Educación. Y nuestra Pero tarea, no educación superior. No, educación solo. El Ministerio de Educación Superior, que se maneja a nivel de las universidades, nosotros en todo lo que tiene que ver con educación preuniversitaria.
Somos el órgano descentralizado que se encarga de la evaluación, de la investigación, es decir, de generar evidencia científica que puedan permitir al Ministerio tomar decisiones sobre la base de esas evidencias. Y cada año celebramos un congreso, este es el 9º congreso, donde exponemos lo que hemos estado haciendo y además invitamos a otros países a que puedan presentarnos sus experiencias, los avances que han tenido. Por ejemplo, ayer contamos con 2 extraordinarias experiencias y presentaciones, una la de Carita Propi, que fue sobre la educación en Finlandia, y nos mostró aquello que fueron los elementos como esenciales de cómo ellos han logrado transformar todo lo relativo a la educación y por la vía de la educación su país. Pero también contamos con una salutación que nos hiciera el ministro francés de Educación de manera directa. Grabó un mensaje al país y al Congreso y al ministro de Educación, Andrés Navarro, sobre el interés que Francia también tiene de apoyar los esfuerzos que el país viene realizando en materia de educación. Bien, para no entrar en tecnicismos que quizás sean del interés de los ministerios, ¿cómo Finlandia, ¿verdad? Finlandia resolvió el problema que hemos atravesado, y es que tratando de darle oportunidad a todos, se ha acogido a todo tipo de aspirantes a carreras liberales, a profesiones liberales, sin ningún tipo de filtro, pero tratando de que todo el que quiera pueda y todo el que quiere no puede. ¿Cómo lo resolvieron allá? Pues Finlandia en su momento decidió invertir muchísimo en educación. En los años 70, 72, se decidió que la educación sería libre e igual por todos, porque Finlandia no tiene grandes recursos como país. Gratuita. La universitaria. Universidad, educación básica, todo. No tenemos sector privado en educación. ¿Y la selección? La selección, obviamente, la escuela básica a todo el mundo obligatorio. 9 años de educación obligatoria. Después de esto, los alumnos eligen o el sector técnico profesional o la educación secundaria. Más o menos el 50% en Finlandia eligen técnico profesional y el otro 50% el que te lleva luego a los estudios universitarios. Lo que sí que nos hace muy diferentes, si acaso, a todo el resto de los países de educación, que decidimos desde muy al principio que nuestro sistema no tiene de ninguna manera ningún camino cerrado, no tiene dead ends, digamos, y aunque el alumno elija formación técnico-profesional, puede llegar a doctor si quiere, porque las puertas de la universidad están abiertas. Mire, uno de los problemas que presentan los estudiantes dominicanos es sobre lectura comprensiva y matemáticas. ¿Podría aprovecharse de esta cooperación para ver si se resuelve este problema que es bastante horroroso? Por supuesto, de hecho, en el marco del Congreso, nosotros tuvimos ayer, trabajaron ella en un taller con docentes dominicanos sobre todo lo que tiene que ver con alfabetización en los primeros grados. Para nosotros es un tema central y de hecho la semana que viene nos van a dar un taller de 40 horas con especialistas dominicanos en alfabetización en los primeros grados para que puedan mostrar con más detalle cuál ha sido, digamos, las estrategias, las actividades que tiene que ver con esta formación en los primeros grados. O sea, el instituto ha centrado su interés en ese tema, en lograr realmente mejorar los primeros grados, que el niño, asegurarnos que el niño en los primeros grados aprenda a leer de manera comprensiva y a utilizar los elementos fundamentales de la matemática, y ellos, en ese sentido, el apoyo es esencial. Bien. Carita, hay algo que queríamos saber en cuanto al sistema educativo de su país. Si las necesidades de desarrollo sirven de parámetro para alguna línea de qué es lo que debe enseñarse o cuál debe ser la oferta educativa, porque aquí lo que regularmente
las escuelas, uno tiene la impresión de que le enseñan lo necesario para sobrevivir, pero no focalizado hacia lo que es la necesidad de la región donde está la escuela o donde está todo. ¿Cómo funciona eso allá? Siis Core Curriculum ja tämä decentralization, miten se Suomessa toimii. Si ella comenta en español, yo lo puedo, digo en inglés, lo puedo traducir. Okay. We have a national core curriculum from our government, governmental offices, and that's spread to a whole country. And this Sí, existe un currículum nacional adjudicado por el Ministerio de Educación que luego global. Se implementa en todo el país. But the communities and schools, they have a lot of freedom to implement and apply it. So they have the freedom to choose the methods, how the teachers can be creative and design the program so that the curriculum is done. Y luego cada región, cada escuela, en teoría, a través de tener una formación de profesores altamente calificados, puede contextualizar ese currículum para cada escuela y para cada región. Seguimos los mismos bases, digamos, de competencias a los que queremos llegar, pero obviamente las medidas dependen de cada comunidad y cada escuela. Okay. Una cosa importante que vale la pena resaltar, que salió a colación en la presentación de anoche, es el rol central de respeto y de consideración que tiene el profesor. Los profesores tienen un estatuto particular en términos de calidad de vida, de salarios, o sea, tienen salarios, calidad de vida, de manera que la función de profesor es altamente calificada. En Finlandia, como un eje central de la política, de la política de Estado en educación, porque se ha visto la importancia que tiene la formación de profesores en la calidad del sistema en su conjunto. Entonces ellos han hecho... Pero el primer requisito que se cumplió en Finlandia fue la asignación de recursos. Sí. Privilegio de recursos. Ese se cumplió aquí ya. Tenemos muchos recursos. Ahora, profesor Baleón, ¿cómo evalúa los pasos posteriores después de los recursos? Bueno, como bien sabes, se ha ido desarrollando toda una serie de estrategias, comenzando con el tema de la formación docente, que, como ellos nos han dicho, es el elemento central. Un buen maestro es la garantía de uno poder llegar a alcanzar los logros que uno quisiera, ¿no? Y en eso se ha estado trabajando. De hecho, el Instituto de Formación Docente, el Salomé Ureña, comenzó una nueva manera de formar maestros. Por ejemplo, los que estudian en el IPODOSU, en ese instituto, tienen que estar 8 horas diarias en el instituto, estudiando, trabajando, haciendo todo lo que tienen que hacer en materia de formación docente. Es una experiencia que apenas comenzó hace 3 años con ese sistema y esperamos que el impacto que eso produzca en el sistema educativo sea central, ¿no? Porque la formación docente, al final de cuentas, el maestro es el que hace el currículo en el aula. Sí. Ese, digamos, la segunda tarea. El otro gran programa es el que tiene que ver con jornada extendida, que es, bueno, lograr que realmente las escuelas funcionen durante 8 horas. Eso todavía yo creo que es un tema que hay que seguirlo trabajando, porque la cultura escolar nuestra es una cultura que está muy centrada en 4 horas y luego ese otro tiempo que no sabemos qué hacer con él, ¿no? Pero se está trabajando en ese sentido. En la formación de profesores, Estados Unidos tenía concesiones, por ejemplo, en la guerra de Corea, aquellos que calificaban para profesores y querían serlo, le dieron facilidades y no les permitieron seguir su carrera de profesor universitario y no ir al frente de guerra. En los países de ustedes tienen concesiones especiales para el que tiene vocación y preparación para ser profesor de carrera. En Finlandia, en los años 80, decidieron llevar la formación de los docentes a las universidades. Todos los profesores tienen máster en educación. Todos tienen que tener máster. Todos. Y aquellos que en la transición, ¿cómo lo integraron?
Desde siempre la figura del profesor ha sido muy importante, junto con alcaldes, con curas, con médicos. Siempre ha sido una profesión valorada. De hecho, en Finlandia, 1 de cada 12 aplicantes que quisiera ser profesor lo consigue. Es una carrera muy deseada y muy bien valorada. Pagada, bien pagada. Los profesores no son ricos en ningún país del mundo. Pero tienen lo necesario. Efectivamente, en Finlandia, digamos, los sueldos no existen sueldos muy bajos ni muy altos. Equilibrado. Bien. ¿Podría resumirnos alguno de ustedes la ponencia de la señora Carita Prokpi? Pido que nos la resuman porque la traducción rinde menos. Vale. Sí. Digamos, en breve resumido, el mensaje nuestro de aquí es el hecho de que ustedes, para poder hacer ese tipo de transición para una sociedad de conocimiento, es importante invertir en la carrera y en la formación de docentes, porque si los docentes no tienen, digamos, herramientas propias para responder a las necesidades en la actualidad de las aulas de hoy en día, los alumnos son muy diferentes de lo que éramos nosotros cuando íbamos a la escuela. Nosotros podíamos, si acaso, estar quietos varias horas escuchando en filas, viendo la nuca de otros, pero hoy en día los alumnos tienen el conocimiento, en teoría, si quisieran, a través de Internet, pueden lograr todos los conocimientos que quisieran. Entonces, el rol del profesor tiene que cambiar y nosotros podemos darles herramientas para poder hacer ese cambio en sus prácticas, en las aulas. El conocimiento, ¿en alguna forma está ligada a la vocación o definitivamente es conocimiento? Si no está íntimamente ligada a vocación. Yo creo que sí. Obviamente sí que está, porque no es lo mismo. Me refiero a que si se eliminó la palabra vocación y se está tratando solamente de conocimiento, usted va a enseñar lo que sabe. Porque nosotros, por ejemplo, creemos, no necesariamente teniendo las mejores notas de tu clase vas a ser profesor. El proceso de selección para los maestros es más complejo. Tiene que tener esa vocación, porque no todo el mundo sirve para ser profesor. Hay mucha gente que son expertos en su área, pero si acaso, si no tienen esa vocación de docente o ganas de transmitir su conocimiento a otros, quizás la carrera de docente no es el adecuado. Mire, ¿cómo llegó Finlandia a alcanzar, a desarrollar ese método de educación que le ha sido ejemplo ya para todo el mundo en la educación? ¿Cómo comenzó ese proceso? ¿Comienza con los párvulos, con los niñitos? Comenzó aproximadamente hace 50 años. Decidimos, como no tenemos recursos naturales más que nuestra gente, que la mejor inversión que Finlandia podía hacer es invertir en esa juventud que van a ser nuestros futuros presidentes, nuestros futuros... Pero no es mucho, 50 años, es una voluntad política que comienza o fue un proceso. Y si acaso se podría decir una cosa, que una de las claves para haber llegado ahí es que consideramos que la educación es algo sagrada. Cuando cambiamos de gobierno, que obviamente en Finlandia también cambiamos de gobierno, la educación queda por encima. Lo que ocurre en muchos sistemas del mundo en educación es que con cada cambio de gobierno, todas las buenas iniciativas que ha habido en esos 4 años de gobierno se vuelven a barrer y se empieza de cero, cuando deberían, coger esas buenas implementaciones, buenas prácticas y construir sobre ello. Y eso es lo que ha hecho Finlandia. Desgraciadamente uno no tiene tiempo para hablar de todos los beneficios que ha tenido llegar a esa situación. Ahora, por lo menos cuéntenos algo de qué efectos sociales tiene Finlandia producto de esa educación, de esa reforma educativa que ustedes lograron. Pues creo que por ejemplo, en lo que es la familia, en lo que es la delincuencia, etcétera.
hemos conseguido que un sistema de educación complejo con docentes bien formados, la deserción escolar es inexistente. Deserción escolar. Y conseguimos que la mayoría de nuestros niños, si no en totalidad, llegan a ser parte productiva de la sociedad. ¿Y esa parte improductiva a qué se dedica? Pues otros se van a la educación superior a desarrollar su profesión. También consideramos muy importante la formación técnico-profesional. En Finlandia un buen técnico puede ganar muchísimo más que un médico si quisiera. Así que una buena formación técnico-profesional es muy importante. También hablamos aquí de por qué los países donde tienen épocas muy frías son países tan desarrollados. Y yo decía, bueno, ¿será entonces porque hay que dedicar un tiempo por circunstancias de la naturaleza solamente al estudio, a la contemplación y a la planificación? Pues yo creo que no, porque en Finlandia precisamente, si empezamos a mirar, los niños pasan muchísimas menos horas en las aulas que en la mayoría de los países, y también tienen muchísimos menos deberes que en la mayoría de los países. Así que no creo que... Laura, Julio, antes de ustedes llegar hablábamos de envidia. Siento envidia de la mala por no tener un sistema así. ¿Qué se ha materializado para finalizar con los finlandeses? Bueno, justamente lo que estamos tratando es de que de esta experiencia y otras que van a venir en los próximos meses podamos establecer como país un acuerdo con Finlandia, de tal manera que estos procesos no sean un evento ocasional, sino que haya un proceso más continuo de apoyo en las cosas fundamentales que ellos han logrado, sobre todo muy particularmente en el tema de formación docente, que es para nosotros el tema. Solamente con universidad, con los ministerios oficiales, no hay contacto con universidades privadas. No, lo que pasa, porque como ella dijo, las universidades son públicas, el sistema es público y ellos venden sus productos por el asunto ese de impuestos. Pero nosotros estamos desarrollando una línea de trabajo con el Ministerio de Educación de Finlandia y con la Dirección General de Educación. Tenemos programado un viaje próximamente del Director General de Educación, Oli-Pekka, que fue antiguo ministro de Educación, que vendría al país para tener encuentros con los actores, para poder intercambiar. Nosotros tenemos una serie de evaluaciones y resultados, entonces a partir de eso, cómo definimos el tipo de cooperación que necesitamos y una agenda compartida. Esto también corresponde a lo que tiene que ver con Suecia, porque Suecia también está a la punta en lo que es educación, pero también educación técnico-profesional. Ellos han estado animando la iniciativa del UNESCO de la nueva estrategia de formación técnico-profesional, y para nosotros es importante fortalecer esa área como una área de relación entre la educación y el trabajo, pero también, como decía Virpi, una valorización de la educación técnico-profesional como una educación que tiene el nivel de la educación académica tradicional que llega hasta el doctorado. Y una preocupación que ya iniciamos intercambio con la ministra de Educación Superior es también ver el fortalecimiento, los currículos y la parte de las formaciones que tienen que ver con los politécnicos, community college, que están en un proceso de cambio a nivel curricular, tratar de ellos fortalecer y apoyar el proceso que está iniciando el ministerio de hacer un núcleo de profesores de alto nivel, de diferentes representantes de diferentes universidades, de manera a crear una masa crítica que pueda ser multiplicador de experiencias, y tratar y ver cómo logramos articular a largo plazo una relación entre educación superior y educación técnico-profesional, donde sean posibles los pasos de uno a otro. Carlos, tú tienes algo. Que precisamente nos traen lo que es la oferta académica actual de la Universidad Tampere de Ciencias Aplicadas. Mira, y muy interesante, doctor, oiga los títulos de la carrera, que es lo que es el futuro hoy en día: energía y ingeniería ambiental, negocios internacionales, medios y artes,
nursing, que eso viene siendo, nursing es enfermería, Sí. creo, Sí. enfermería, liderazgo educacional, negocios internacionales, manejo del negocio, economía circular y screenwriting, eso es como guiones, guiones cinematográficos. Eso Le vamos a sugerir una universidad recién autorizada, que Laura posiblemente tenga buenas conexiones, que es Fungloder. Bien. Quisiera darle las gracias a Virpi, a Carita y a Julio Valerón, sobre todo a la embajadora Laura Faxas, embajadora dominicana en Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, los países. A la embajadora no solamente hay que darle las gracias, hay Sí. que reconocerla por su gestión. Sí, ya al principio le dijimos que pertenece Sí, pero al equipo de embajadores de verdad. Eso Gracias. es. Lograr visitas de esta naturaleza es estar atentos a lo que se necesita. Bien, gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y por compartir este momento y dar a conocer al amplio público que mire este programa lo que estamos haciendo del servicio exterior.